¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Les saluda Manuel en este 6 de junio y gracias por unirse a la familia de Escuche la Biblia Diaria, un ministerio dedicado a la honra y gloria del Señor mediante la lectura diaria de las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, la vida cristiana es una vida en que uno tiene una relación y comunicación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Haga de eso su prioridad principal. Establezca una relación con Él y su vida cambiará para siempre. Y ahora la lectura de este día. En el Antiguo Testamento, primero de Reyes, el capítulo 1, los versículos 1 al 53. En el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, el capítulo 4, los versículos 1 al 37. Salmos 124, del 1 al 8, y Proverbios 16-24, de la Biblia de las Américas. Ancianidad de David. El rey David era ya viejo, entrado en días, y lo cubrían de ropas, pero no entraba en calor. Entonces sus siervos le dijeron: que se busque para mi señor el rey una doncella para que atienda al rey y sea quien lo cuide, que ella se acueste en tu seno, y entrará en calor mi señor el rey. Se buscó a una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac sunamita y la trajeron al rey. La joven era muy hermosa, ella cuidaba al rey y le servía, pero el rey no la conoció. Entretanto, Adonías, hijo de Agid, se ensalzaba diciendo: yo seré rey, y preparó para sí carros y hombres de a caballo, y 50 hombres que corrían delante de él. Su padre nunca lo había contrariado, preguntándole: ¿por qué has hecho esto? Era también hombre de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Y había consultado con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, que respaldaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei rey, y los valientes que tenía David no estaban con Adonías. Y Adonías sacrificó ovejas, bueyes y animales cebados junto a la piedra de Zoelet, que está al lado de Enrogel, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los valientes, ni a Salomón su hermano. Entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que Adonías, hijo de Agid, se ha hecho rey, y que David, nuestro señor, no lo sabe? Ahora pues, ven, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve ahora mismo al rey David y dile: ¿no has jurado tú, oh rey, mi señor, a tu sierva, diciendo: ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí, y se sentará en mi trono? ¿Por qué pues se ha hecho rey Adonías? He aquí, mientras estés aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y confirmaré tus palabras. Y Betsabé vino a ver al rey en la alcoba. El rey era muy anciano, y Abisac sunamita le servía. Entonces Betsabé se inclinó y se postró ante el rey. Y el rey dijo: ¿qué deseas? Ella le respondió: mi señor, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo: ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí, y se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías es rey, y tú, mi señor el rey, hasta ahora no lo sabes. Él ha sacrificado bueyes, animales cebados y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, jefe del ejército, pero no ha invitado a Salomón tu siervo.
Y en cuanto a ti, mi señor el rey, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les hagas saber quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. Pues sucederá que en cuanto mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Y he aquí que mientras ella estaba aún hablando con el rey, entró el profeta Natán. E informaron al rey diciendo: Aquí está el profeta Natán. Cuando éste entró a la presencia del rey, se postró ante el rey rostro en tierra. Entonces Natán dijo: Mi señor el rey, has dicho tú, Adonías será rey después de mí, y se sentará en mi trono, porque él ha descendido hoy y ha sacrificado bueyes, animales cebados y ovejas en abundancia. Ha invitado a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército y al sacerdote Abiatar. Y he aquí están comiendo y bebiendo en su presencia y gritan: ¡Viva el rey Adonías! Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía hijo de Joiada, ni a tu siervo Salomón ha invitado. Ha sido hecho esto por mi señor el rey, y no has declarado a tus siervos quién había de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. Entonces el rey David respondió y dijo: Llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: Vive el Señor, que ha redimido mi vida de toda angustia, que ciertamente, como te juré por el Señor Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón será rey después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar. Así lo haré hoy mismo. Betsabé se inclinó rostro en tierra, se postró ante el rey y dijo: Viva para siempre mi señor el rey David. Entonces el rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada. Ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: Tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula, y bajadle a Gihón. Que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel. Y tocad trompeta y decid: Viva el rey Salomón. Después subiréis tras él, y él vendrá, se sentará en mi trono, y reinará en mi lugar, porque le he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y Benaía hijo de Joiada respondió al rey y dijo: Amén, así lo diga también el Señor, el Dios de mi señor el rey. Como el Señor ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga su trono más grande que el trono de mi señor el rey David. Entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, los hereteos y los peleteos descendieron e hicieron que Salomón montara en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Entonces tocaron trompeta, y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Luego todo el pueblo subió tras él, y el pueblo tocaba flautas y se regocijaba con gran alegría, de modo que la tierra se estremecía con su sonido. Y lo oyó Adonías y todos los invitados que estaban con él, cuando habían terminado de comer. Al oír Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿Por qué hace la ciudad tal alboroto? Estaba aún hablando cuando, he aquí, llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Y Adonías le dijo: Entra, pues tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias. Pero Jonatán respondió y dijo a Adonías: Al contrario, nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón.
El rey también ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía hijo de Joiada, a los cereteos y a los peleteos, y ellos lo han montado en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey en Gión, y de allí han subido gozosos, y se ha alborotado la ciudad. Este es el ruido que habéis oído. Además, Salomón ya se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han ido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: que tu Dios haga el nombre de Salomón más célebre que tu nombre, y su trono más grande que tu trono. Y el rey ha adorado en el lecho. El rey también ha dicho así: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha concedido que se siente hoy en mi trono un descendiente mío, mientras mis ojos lo ven. Entonces todos los invitados de Adonías se aterrorizaron, y se levantaron, y cada uno se fue por su camino. Adonías tuvo miedo de Salomón, y se levantó, se fue y se asió de los cuernos del altar. Y avisaron a Salomón diciéndole: he aquí, Adonías tiene miedo del rey Salomón, y se ha asido de los cuernos del altar diciendo: que el rey Salomón me jure hoy que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si es hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla maldad en él, morirá. Entonces el rey Salomón envió que lo hicieran descender del altar, y él vino y se postró ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: vete a tu casa. Y ahora pasemos al Nuevo Testamento, al libro de Hechos, el capítulo 4, los versículos 1 al 37. Arresto de Pedro y Juan. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable
ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que de ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra, y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Salmo 124, del 1 al 8. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, diga ahora Israel, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos hubieran tragado entonces, cuando su ira se encendió contra nosotros. Entonces las aguas nos hubieran anegado, un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma. Hubieran pasado entonces sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea el Señor, que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Proverbios 16:24. Panal de miel son las palabras agradables,
dulces al alma y salud para los huesos. Mis hermanos, hagamos de este día un nuevo comienzo. Si usted se ha alejado de las cosas de Dios, haga un nuevo pacto, un nuevo compromiso con el Señor. Su vida cambiará dramáticamente y Dios, por medio de Cristo, le llenará de bendiciones y de protección divina. Yo soy Manuel. El productor de Escuche la Biblia Diaria es el ingeniero Orlando Lee López, trabajando todos los días para darle a usted las buenas nuevas de la Biblia. Gracias y que el Señor le bendiga.